Hay algo en la selva con lo que la mente humana nunca ha logrado reconciliarse del todo. No es la oscuridad, aunque la densa vegetación de la selva bloquea tanta luz que el mediodía puede parecer el crepúsculo a nivel del suelo. Tampoco es el sonido, aunque los entornos selváticos generan un muro de ruido tan constante que se convierte en una especie de silencio. Es algo más fundamental. La selva es un lugar donde las reglas que rigen la mayor parte de la experiencia humana simplemente no se aplican. No hay caminos, no hay servicios de emergencia, no hay a quién llamar. El ecosistema que te rodea no es hostil de forma personal, es simplemente indiferente. La selva no quiere matarte, simplemente no le importa si vives o no. Las selvas cubren aproximadamente el 6% de la superficie terrestre, albergan más de la mitad de las especies de plantas y animales del planeta. También albergan algunos de los peligros más documentados de la Tierra: animales venenosos, insectos portadores de enfermedades, grupos armados, condiciones climáticas extremas, terrenos intransitables y plantas que pueden envenenar o causar quemaduras al contacto. Hoy viajamos a través de las 12 selvas más letales del mundo. 12 lugares donde la combinación de lo que la naturaleza ha creado y lo que el ser humano ha introducido en los árboles ha convertido la selva en algo más que un bosque. Algo genuinamente, documentado y consistentemente peligroso. El tapón del Darién, Panamá y Colombia. Hay una interrupción en la carretera panamericana. Esta carretera recorre casi 30.000 kilómetros, conectando Prudhoe Bay en Alaska con el extremo sur de Sudamérica, en Argentina. Atraviesa países, cruza montañas, puentes sobre ríos y atraviesa desiertos. Y luego, entre las ciudades de Yavisa en Panamá y Turbo en Colombia, se interrumpe. La razón por la que se detiene es el tapón del Darién, un tramo de aproximadamente 100 kilómetros de selva tan impenetrable, tan peligroso y tan letal, que nadie ha logrado construir una carretera a través de él. Se han realizado múltiples estudios de ingeniería, pero todos llegaron a la misma conclusión. El terreno, las inundaciones, las enfermedades y el peligro hacían prácticamente imposible la construcción sostenida. La selva en sí es feroz. El Darién recibe algunas de las mayores precipitaciones del hemisferio occidental, lo que provoca pantanos, crecidas de ríos y deslizamientos de tierra que aparecen sin previo aviso. La víbora de Foceta fer de Lance habita en toda la selva. Es una de las serpientes venenosas más agresivas del planeta. A un periodista que cruzó el paso en 2016 se le advirtió antes de entrar que, si alguien de su grupo era mordido por una víbora de Foceta grande, el antídoto que llevaban no sería suficiente. En tales circunstancias, se les aconsejó que se tumbaran y esperaran. Más allá de su importancia ecológica, el Darién es uno de los corredores de narcotráfico más activos del hemisferio occidental. Traficantes armados operan en estas rutas. Se han documentado secuestros, robos, violaciones y asesinatos entre quienes intentan cruzar. Grupos guerrilleros, incluidos remanentes de las FARC y la organización criminal Urabeños, utilizan la selva como territorio de operaciones. En 2013, un aventurero sueco llamado Jan Philip Brownish entró en el Darién con el objetivo de recorrer a pie la distancia entre Colombia y Norteamérica. Envió un último correo electrónico a su esposa desde el último pueblo antes de la selva. Su cuerpo fue hallado 2 años después, en una tumba en la selva con una sola herida de bala en la cabeza. Según informes locales, guerrilleros armados lo interceptaron, encontraron sus mapas y su dispositivo GPS, y lo confundieron con un espía. A pesar de todo esto, cientos de miles de migrantes han cruzado el tapón del Darién en los últimos años, intentando llegar a Norteamérica. Muchos no lo consiguen. Se encuentran cadáveres con regularidad. Se desconoce el número exacto de quienes mueren en la selva y cuyos cuerpos nunca se recuperan. La selva amazónica, Sudamérica. La Amazonia es la selva tropical más grande del planeta. Abarca más de 5,5 millones de kilómetros cuadrados en 9 países, de los cuales Brasil posee el 60%. Alberga más especies de plantas y animales que cualquier otro ecosistema del planeta. Produce aproximadamente el 20% del oxígeno mundial. Es, en todo el sentido de la palabra, extraordinaria. También es uno de los entornos más peligrosos de la Tierra.
El Amazonas alberga más de 250 especies documentadas de serpientes venenosas, incluyendo la serpiente de cascabel, una de las víboras de foseta más largas del mundo, y la fer de lance, responsable de más muertes por mordedura de serpiente en América que cualquier otra especie. Las anguilas eléctricas en sus ríos pueden producir descargas de hasta 860 voltios, suficientes para aturdir a un caballo. Las hormigas bala, cuya picadura es descrita por quienes la han experimentado como la sensación de una bala ardiente penetrando la piel, habitan en todo el suelo de la selva. Los peces candirú, bagres parásitos atraídos por el amoníaco en el agua corriente, representan un peligro biológico documentado en sus ríos. La malaria, la fiebre amarilla, el dengue y el virus Zika se transmiten por mosquitos que abundan en la selva. En el interior profundo, la asistencia médica puede tardar días en llegar por río. Perderse sin un guía en el Amazonas no es un inconveniente, es una sentencia de muerte. La Amazonía alberga al menos 77 tribus indígenas no contactadas, una cifra que podría ser significativamente mayor, dado que gran parte de la selva nunca ha sido explorada directamente. Algunas de estas comunidades han tenido enfrentamientos violentos con forasteros que se acercaron a su territorio. El gobierno brasileño reconoce oficialmente el derecho de estas comunidades a permanecer aisladas y mantiene una agencia para monitorear y proteger su territorio. El acceso a estas áreas sin autorización es ilegal y extremadamente peligroso. Más allá de la biología y la ecología, amplias zonas de la Amazonía son ahora áreas de tala ilegal, minería ilegal y conflictos territoriales. Grupos armados han asesinado a defensores del medio ambiente, líderes indígenas y periodistas en el interior de la selva. En 2022, el periodista británico Dom Phillips y el experto brasileño en asuntos indígenas Bruno Pereira fueron asesinados mientras realizaban investigaciones en la región del Valle del Javari, en la Amazonía. Sus cuerpos fueron encontrados en el río tras una búsqueda que duró varios días. El Amazonas es el pulmón de la tierra. También es un lugar donde, a los pocos minutos de abandonar un sendero sin guía, desaparecen todas las ventajas que una persona suele tener. La selva tropical del Congo, África Central. La cuenca del Congo es la segunda selva tropical más grande del planeta. Se extiende por la República Democrática del Congo, la República del Congo, Camerún, Gabón, la República Centroafricana y Guinea Ecuatorial. Abarca aproximadamente 3,3 millones de kilómetros cuadrados de territorio interior denso, inundado y en gran parte inexplorado. La ecología del Congo es implacable. La selva de tierras bajas inundada, conocida como jungla pantanosa, cubre enormes extensiones del interior. Los ríos crecen y descienden sin previo aviso. Gorilas, elefantes de bosque, leopardos, cocodrilos, hipopótamos y decenas de especies de serpientes venenosas comparten la selva con insectos portadores de enfermedades para las que no existe una vacuna eficaz. La cuenca del Congo es el origen documentado de algunos de los patógenos más peligrosos conocidos por la medicina. El ébola se identificó por primera vez en 1976 a lo largo del río Ébola, en la selva. Desde entonces, ha habido múltiples brotes en la República Democrática del Congo, con brotes en 2018 y 2020 que causaron cientos de muertes. Se cree que el VIH se transmitió a los humanos desde los chimpancés en algún lugar de la selva del Congo a principios del siglo XX. La fiebre amarilla, la enfermedad del sueño y la malaria son endémicas en toda la región. Amplias zonas de la cuenca del Congo se encuentran en territorio inmerso en conflictos armados. El este de la República Democrática del Congo ha estado sumido en una guerra casi continua desde la década de 1990. Múltiples grupos armados operan en el interior de la selva, y los civiles que viven en aldeas dentro del bosque han sufrido masacres, desplazamientos y violencia durante décadas. Las organizaciones humanitarias y los investigadores que intentan trabajar en las zonas más recónditas de la selva necesitan escoltas armadas, e incluso estas no garantizan la seguridad. La selva tropical del Congo es uno de los lugares biológicamente más importantes del planeta. También es un lugar donde la combinación de peligros ecológicos, enfermedades y el conflicto armado persistente hace que la entrada humana sostenida sin un apoyo sustancial sea una decisión que pone en grave riesgo la vida.
La selva tropical de Daintree, Australia. Australia se ha ganado una reputación mundial por su fauna salvaje peligrosa. La selva tropical de Daintree, en Queensland, materializa esa reputación de una manera muy particular. El bosque de Daintree es la selva tropical más antigua del mundo. Se estima que tiene más de 180 millones de años, más de 100 millones de años antes que el Amazonas. Abarca aproximadamente 1.200 kilómetros cuadrados de densa jungla tropical a lo largo de la costa noreste de Queensland y alberga especies que no se encuentran en ningún otro lugar del planeta. Varias de esas especies son realmente letales. Los cocodrilos de agua salada patrullan los ríos que atraviesan Daintree y las zonas costeras donde el bosque se encuentra con el mar. Son los reptiles más grandes del planeta y Australia registra un número documentado de ataques mortales de cocodrilos cada año. El casuario, un ave grande no voladora que mide más de 1,5 metros de altura, habita en todo Daintree. Su dedo interior posee una garra de hasta 12 centímetros de largo, capaz de propinar patadas lo suficientemente fuertes como para destripar a una persona. Daintree es uno de los últimos hábitats del casuario y no es raro encontrarse con ellos en las rutas de senderismo. El bosque alberga árboles urticantes, conocidos localmente como Gympie, cuyas hojas y tallos están recubiertos de diminutas agujas de sílice. El contacto con la piel provoca un dolor intenso e inmediato, pudiendo desencadenar una reacción alérgica lo suficientemente grave como para requerir hospitalización. Investigadores que han sufrido un contacto accidental con estos árboles han descrito el dolor como una de las peores experiencias de sus vidas. Un relato histórico describe a un oficial militar que, durante un entrenamiento militar en la zona durante la Segunda Guerra Mundial, utilizó una hoja como papel higiénico. Poco después, se suicidó. Las medusas cubo, cuyo veneno es uno de los más tóxicos producidos por cualquier animal, habitan las aguas costeras que rodean el bosque durante ciertas épocas del año. También están presentes las medusas Irukandji, cuyo cuerpo es más pequeño que una uña, pero cuya picadura provoca un síndrome que produce dolor intenso, hipertensión y, en algunos casos, insuficiencia cardíaca mortal. El Daintree es hermoso, es antiguo y es realmente peligroso desde cualquier dirección. La selva de Papúa Nueva Guinea, Oceanía. Papúa Nueva Guinea alberga la tercera mayor extensión de selva tropical del planeta. Es vasta, extremadamente remota y en grandes secciones prácticamente inexplorada. La geografía de la isla, con sus escarpadas cadenas montañosas que descienden hasta la densa selva de las tierras bajas, dificulta el acceso a gran parte del interior incluso con equipos modernos. Los peligros ecológicos son graves. El casuario, el ave más peligrosa del mundo, abunda en la selva de Papúa Nueva Guinea. La serpiente negra papú, cuyo veneno neurotóxico provoca parálisis rápida, está muy extendida. La taipán, una de las serpientes más venenosas del mundo, también está presente en la isla. Las víboras de la muerte, expertas en camuflaje capaces de permanecer completamente inmóviles en los senderos de la selva, son responsables de un número documentado de mordeduras cada año. Pero lo que hace que Papúa Nueva Guinea sea particularmente peligrosa es la combinación de riesgos ecológicos y una extrema complejidad humana. El país cuenta con más de 800 lenguas documentadas, habladas por cientos de comunidades tribales distintas. Algunas de estas comunidades tienen un contacto muy limitado con el mundo exterior, y varias de ellas tienen antecedentes documentados de violencia contra forasteros que entraron en su territorio sin conocimiento ni permiso. No se trata de leyendas, sino de incidentes registrados que involucran a investigadores, misioneros y exploradores en diversos momentos del siglo XX. La malaria es hiperendémica en gran parte de la selva de tierras bajas. El dengue, la fiebre tifoidea y el cólera también están presentes. La infraestructura médica en el interior remoto es mínima. Si surge algún problema en la selva de Papúa, lejos de cualquier asentamiento establecido, la ayuda no llegará rápidamente. La selva también está profundamente implicada en los conflictos tribales que se prolongan y que con frecuencia se tornan violentos. No se trata de hechos históricos, sino de realidades documentadas que se viven en algunas de las regiones más remotas de las tierras altas y bajas del país. La selva malgache, Madagascar, es uno de los lugares con mayor biodiversidad del planeta. Aproximadamente, el 90% de su fauna no existe en ningún otro lugar del mundo.
La selva que cubre parte de su costa oriental y su interior ha evolucionado de forma aislada durante más de 88 millones de años desde que la isla se separó del continente africano. En esa selva, la combinación de una fauna única y un terreno difícil crea un peligro diferente al de la mayoría de las demás selvas de esta lista. Madagascar no tiene leones ni cocodrilos en la selva profunda, ni grandes primates que representen una amenaza para los humanos, pero sí cuenta con el Tsingy de Bemaraha, una formación kárstica de piedra caliza en su zona forestal occidental, donde afiladas agujas rocosas se elevan hasta 70 metros del suelo. Recorrer este terreno requiere cuerdas, arneses y extrema precaución. Un solo resbalón en la sección equivocada puede ser fatal, y la extracción de una persona herida de las profundidades del Tsingy es extremadamente difícil debido a la orografía del terreno. Las zonas más profundas de la selva de Madagascar también se ven afectadas por los conflictos de deforestación. Grupos armados de madereros ilegales, conocidos como dajalos, operan dentro y alrededor de las áreas forestales protegidas. Estos grupos están armados y se han enfrentado violentamente con los guardaparques. Los investigadores que se adentran en zonas forestales remotas a veces corren un riesgo personal real. Más allá de los factores humanos, el aislamiento de la selva de Madagascar implica que, si surge algún problema en su interior, el centro médico operativo más cercano puede estar extremadamente lejos. La combinación de un terreno singular, la actividad delictiva armada en algunas zonas y la extrema lejanía hacen que ciertas secciones de la selva de Madagascar sean realmente peligrosas. La selva templada valdiviana, Chile y Argentina. No todas las selvas mortales son tropicales. La selva templada valdiviana, que se extiende a lo largo de la costa del Pacífico del sur de Chile y llega hasta una pequeña sección de Argentina, es una selva en el sentido ecológico más completo, densa, húmeda, con una cubierta vegetal estratificada, gran biodiversidad y prácticamente impenetrable en sus zonas interiores. Lo que hace peligrosa a la región de Valdivia no es la fauna salvaje, como ocurre en una selva tropical, sino el terreno y el clima. En algunas zonas, el bosque recibe hasta 4.000 milímetros de lluvia al año. El suelo está permanentemente saturado. Los ríos se desbordan sin previo aviso. Los árboles caídos, cubiertos de musgo y hongos, dificultan enormemente el desplazamiento. En el interior prácticamente no hay senderos, y la vegetación es tan densa que, una vez lejos de la costa, resulta prácticamente imposible orientarse guiándose por puntos de referencia visuales. El sur de Chile también es una zona sísmica. La región se ubica sobre una de las zonas de mayor actividad sísmica del planeta, la misma zona de subducción que produjo el terremoto de Valdivia de 1960, el mayor jamás registrado, con una magnitud de 9,5. Los terremotos en esta región suelen generar tsunamis que alcanzan la costa en cuestión de minutos. Una persona que se encuentre en la selva costera durante un terremoto tiene muy pocas opciones de supervivencia. El sur de Chile es remoto, lo que agrava cualquier otro peligro. La respuesta de emergencia en la selva profunda es lenta. El terreno dificulta la extracción en helicóptero, y la lluvia, el barro y el frío hacen que la hipotermia sea un riesgo real incluso en verano para cualquiera que se extravíe. Los Sundarbans, Bangladesh e India. Los Sundarbans son el bosque de manglares más grande de la Tierra. Abarca aproximadamente 10.000 kilómetros cuadrados a lo largo del delta de los ríos Ganges, Brahmaputra y Meghna, extendiéndose a ambos lados de la frontera entre Bangladesh y el estado indio de Bengala Occidental. Además, es la única selva del mundo donde los tigres cazan activamente a los humanos. Los tigres de Bengala de los Sundarbans tienen un historial documentado de ataques mortales que se remonta a siglos atrás. A diferencia de los tigres de la mayoría de los demás hábitats, que suelen evitar a los humanos, los tigres de los Sundarbans atacan y matan con frecuencia a las personas que trabajan en el bosque y sus alrededores, incluyendo pescadores, recolectores de miel y leñadores. Las estimaciones de ataques de tigres en los Sundarbans varían, pero se registran decenas de muertes documentadas cada año y los investigadores creen que la cifra real es mayor porque muchas familias de las víctimas no denuncian los fallecimientos por temor a perder sus permisos de trabajo. El motivo del comportamiento de los tigres es objeto de debate,
Algunos investigadores señalan la alta salinidad del agua en los Sundarbans, que podría afectar su conducta y hacerlos más irritables. Otros apuntan a la larga historia de actividad humana en la selva, que ha condicionado a los tigres a asociar a los humanos con presas accesibles. Más allá de los tigres, los Sundarbans están surcados por ríos y canales que se inundan y cambian con las mareas. Cocodrilos de agua salada patrullan los cursos de agua. Cobras reales venenosas, víboras de Russell y docenas de otras especies de serpientes venenosas habitan el suelo del bosque. El terreno es fangoso, difícil de transitar y prácticamente no ofrece suelo firme en muchas secciones. El bosque está protegido y el acceso requiere permisos. Pero para las decenas de miles de personas que trabajan en los Sundarbans cada año, el bosque que les proporciona sus ingresos es también el lugar de trabajo más peligroso del planeta. La selva de Kinabalu, Borneo, es territorio compartido por 3 países: Malasia, Indonesia y Brunei. La selva que cubre su interior es una de las más antiguas y con mayor biodiversidad del planeta, con una antigüedad estimada de más de 140 millones de años. El monte Kinabalu, en la parte malasia de Borneo, con sus 4.095 metros de altura, se encuentra dentro de un parque nacional que recibe miles de visitantes al año. Sin embargo, la selva que rodea la montaña y desciende de ella es muy diferente de la que se encuentra en las zonas gestionadas del parque, especialmente en sus senderos superiores. La selva de tierras bajas de Borneo alberga elefantes pigmeos que pueden ser extremadamente agresivos al encontrarse con ellos en la densa vegetación. Los leopardos nublados, entre los felinos más esquivos y peligrosos del sudeste asiático, habitan todo el bosque. Las cobras reales, las víboras de Wagler y las víboras de Borneo también están presentes y son venenosas. Los osos malayos, los osos más pequeños del mundo pero entre los más impredecibles y agresivos, habitan el bosque en cantidades significativas. En 2015, un terremoto de magnitud 6,0 sacudió las cercanías del monte Kinabalu. 18 personas perdieron la vida, la mayoría en las laderas superiores de la montaña, a causa de un desprendimiento de rocas provocado por el sismo. El terremoto sirvió como recordatorio de que las fuerzas geológicas que dan forma a las montañas de Borneo siguen activas y que el terreno, incluso en una ruta turística popular, puede volverse letal sin previo aviso. En la selva interior de Borneo, lejos de las rutas establecidas del parque, también operan redes de tala ilegal y caza furtiva. Están armados, y los encuentros con ellos en zonas remotas del bosque no son bienvenidos. Las selvas de Myanmar alberga algunos de los territorios selváticos más extensos y menos explorados del sudeste asiático. Además, sufre uno de los conflictos armados más complejos y persistentes de la región, lo que hace que grandes extensiones de su selva sean inaccesibles y mortales por razones ajenas a su ecología. Durante décadas, grupos rebeldes étnicos armados, el ejército birmano y fuerzas paramilitares han participado en diversos conflictos en las regiones selváticas de Myanmar. Desde el golpe militar de 2021, el conflicto armado se ha intensificado significativamente en varias zonas selváticas, incluidos los estados de Kachin, Karen y Shan. Se han documentado minas terrestres, artillería, emboscadas y violencia selectiva contra civiles en zonas forestales de todo el país. La selva en sí misma es realmente peligrosa. Los bosques de Myanmar albergan cobras reales, pitones birmanas que pueden alcanzar más de 6 metros de longitud, víboras de Russell y diversas especies de víboras de Foceta. La malaria y el dengue están presentes en las tierras bajas boscosas. La temporada del monzón trae consigo inundaciones que pueden bloquear las rutas de acceso a la selva en cuestión de horas. En las zonas de conflicto armado activo, desplazarse por la selva requiere no solo conocimiento del terreno y la fauna, sino también un conocimiento preciso de dónde se desarrollan las operaciones militares. Trabajadores humanitarios, periodistas e investigadores que han intentado documentar las condiciones en las zonas de conflicto de Myanmar han sido arrestados, heridos y en algunos casos asesinados. Los trópicos húmedos de Queensland, Australia. Si bien es distinta de la región de Daintree, la zona más amplia de los trópicos húmedos de Queensland comparte muchos de sus peligros,
abarca aproximadamente 8.940 kilómetros cuadrados y contiene algunos de los terrenos más complejos y peligrosos desde el punto de vista ecológico de Australia. La región alberga al casuario, el ave más peligrosa del mundo, en su mayor concentración en toda Australia. También cuenta con la mayor población de cocodrilos de agua salada del continente. En las desembocaduras de los ríos, los estuarios y las zonas costeras donde la selva se encuentra con el océano, estos cocodrilos pueden alcanzar más de 5 metros de longitud y se han documentado casos de bañistas, kayakistas y personas que vadeaban en aguas aparentemente seguras. La región de los trópicos húmedos también produce algunas de las lluvias más intensas de Australia. Durante la temporada de ciclones, las inundaciones pueden ser catastróficas y repentinas. Caminos y senderos que eran accesibles por la mañana pueden convertirse en ríos intransitables por la tarde. Las inundaciones repentinas en el interior de la selva tropical son una causa documentada de muerte para excursionistas y campistas que subestimaron la velocidad con la que cambian las condiciones. Las montañas azules al sur presentan un peligro selvático diferente, una densa y desorientadora vegetación de eucaliptos, extraordinariamente difícil de recorrer, con un historial documentado de personas que se pierden y mueren antes de que los rescatistas puedan encontrarlas. Los trópicos húmedos, al norte, extienden esta historia a un contexto tropical. La selva parece acogedora. Sus bordes son de fácil acceso. Sin embargo, en su interior más profundo, la desorientación se instala rápidamente y el entorno no ofrece ninguna ayuda para encontrar el camino de regreso. La selva del arco de Terai, Nepal e India. En la base de las estribaciones del Himalaya, donde las montañas dan paso a una densa selva de tierras bajas, se encuentra el arco de Terai. Este cinturón de bosque tropical se extiende por el sur de Nepal y llega hasta los estados del norte de la India, abarcando miles de kilómetros de una de las selvas con mayor biodiversidad de Asia. Además, es una de las selvas más peligrosas del mundo por razones documentadas. El Terai alberga la mayor población de tigres de Bengala de Nepal. También es hogar de rinocerontes de un cuerno, responsables de un número significativo de ataques mortales a humanos cada año. A diferencia del tigre, que generalmente evita a los humanos, el rinoceronte ataca cuando se sorprende. En la densa selva, donde la visibilidad puede ser de apenas unos metros, sorprender a un rinoceronte de un cuerno no es algo raro. Trabajadores forestales, investigadores y visitantes de parques como el Parque Nacional de Chitwan han muerto a causa de ataques de rinocerontes en incidentes documentados. El Terai también alberga leopardos, elefantes, osos, perezosos y gaviales, cocodrilos piscívoros cuya distribución se extiende por los ríos de la región. La malaria y la encefalitis japonesa se transmiten por mosquitos en las zonas bajas de la selva. Más allá de su fauna, el Terai ha sido históricamente una zona de conflicto político y social. La insurgencia maoísta utilizó la selva como cobertura operativa durante la Guerra Civil de Nepal entre 1996 y 2006, y la delincuencia transfronteriza, el contrabando y la caza furtiva siguen operando en las zonas menos vigiladas del bosque. Desde los límites de los parques nacionales que protegen parte de su territorio, el Terai parece un paraíso. Los animales que lo habitan son extraordinarios. Los peligros que representan son igualmente reales. Estas 12 selvas están separadas por miles de kilómetros, continentes distintos y peligros diversos. Algunas son peligrosas por la vida que albergan, otras por lo que los seres humanos han introducido en ellas. Algunas por las enfermedades, otras por la orografía y otras por la simple e incontenible indiferencia de un entorno natural al que no le importa si un ser humano sobrevive en él. Pero todos comparten la misma verdad. La selva no distingue entre los preparados y los desprevenidos, no da avisos, no hace excepciones. Todo lo que hay en ella, lo venenoso, lo agresivo, lo infectado, lo armado, lo inundado, lo caído, simplemente existe. Y quien se adentra sin comprenderlo, ya ha cometido su mayor error. ¿A cuál de estas selvas te atreverías a entrar? Déjalo en los comentarios. Y si quieres seguir explorando los lugares más extremos y documentados de este planeta, suscríbete a Parallel Facts. Seguiremos adelante.